Vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 6. Josué, capítulo 6, del 12 al 21, lo vamos a leer antifonalmente también. Capítulo 6, del 12 al 21. Versículo 12 dice: y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, todos juntos, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Que Dios bendiga su palabra. Como decíamos la semana pasada, el pueblo de Israel en este momento tenía grandes dificultades que no podemos ni siquiera imaginar. Tenían que cruzar a través de Jericó, tenían que atravesar Jericó para conquistar la tierra de Canaán. Pero nos dice la palabra que los muros de Jericó eran muy altos, eran muy fuertes y muy poderosos. Estaba cerrada con grandes puertas, por lo que era muy difícil entrar. Pero el pueblo de Israel, que había estado andando durante mucho tiempo, tenían que conquistarla. En ese momento Dios les dijo que derribaran Jericó, que destruyeran Jericó, que pasaran por encima de Jericó. Más concretamente, lo que Dios les dijo es que Él mismo lo iba a hacer. Y es lo más trascendente. No es que nosotros lo tengamos que hacer, sino lo que les dijo es: yo lo haré. Tenemos que preguntarnos en este día, sí, todos conocemos la historia, los muros, pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es este Jericó? ¿Qué es este Jericó? ¿Qué representa? Es lo primero que tenemos que ver. ¿Qué representa este Jericó? Tengo que ver y tengo que saber que en cada época, en cada nación, siempre ha habido grandes torres, siempre ha habido grandes murallas. Siempre. Madrid es una ciudad que también estaba rodeada de murallas. Casi todos los países y casi todas las naciones han tenido grandes murallas como las de Jericó. Pero yo me refiero no tanto a esas murallas físicas, sino a esas murallas, a esas torres de Génesis 3, de Génesis 6, de Génesis 11. Esas murallas que nos dicen: no hay que creer en Dios. Esas murallas que nos dicen: vamos a vivir nuestra vida, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ese Jericó que nos está diciendo continuamente: vamos a esforzarnos y vamos a tener éxito, vamos a hacer las cosas porque nosotros somos capaces. Ese Jericó que nos dice: no hace falta que nosotros dependamos de Dios, sino que podemos hacer las cosas porque el hombre es un ser racional, inteligente
y poderoso. Es ese Jericó el que tenemos que vencer. Pero no porque nosotros lo podamos vencer, sino porque ya Cristo nos ha dado la victoria sobre él. La simiente de la mujer aplastará la cabeza a la serpiente, nos dice la palabra, Génesis 3:15. De verdad, si decimos el yo y lo dejamos, si abandonamos ese egocentrismo que tenemos todos, si podemos dejar y desarraigarnos del yo y nos aferramos al Evangelio, el problema de Génesis 3 desaparece absolutamente. Entrando dentro del arca podremos vivir, nos dice la palabra en Génesis 6:14. Si renunciamos a nuestro propio estándar, si somos capaces de romper nuestros viejos moldes, si nos podemos desprender de las cosas antiguas y nos aferramos al pacto, llevaremos a disfrutar del pacto del arca. Si yo renuncio a mis antiguos hábitos, a ese antiguo molde de nuestra vida, puedo disfrutar del nuevo molde que es entrar en el arca del pacto de Dios. Sal de la tierra de Ur de los caldeos, le dijo Dios a Abraham, Génesis 12, 1-3. Sal de ese lugar, ve a la tierra que yo te mostraré, está dando la palabra. Si realmente nos aferramos al pacto, las obras de Abraham se levantarán en tu entorno. Si te aferras a ese mismo pacto, las mismas bendiciones que recibió Abraham, tú las recibirás. Tú serás origen de bendición, tú serás y recibirás la bendición irresistible, tú serás bendito y tus generaciones podrán levantar una bendición representativa, podrás disfrutar de todas estas cosas, del Jericó que está enfrente de ti, se derrumbará, solo se derrumbará. Abraham ya tenía ese pacto, por eso lo único que tenía que hacer, ¿qué era? Nada, solo tomarlo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Hoy no os esforcéis, solamente tomar el pacto, tomar este pacto. Toma el pacto que te dice que Dios está contigo. Toma el pacto de que dice que toda la respuesta está en Cristo. Solo toma el pacto y todo lo demás estará hecho. Ahora, ¿cómo se derrumba Jericó? ¿Cuál es el horario para derribar nuestro Jericó? Este es un pacto que tienen que tomar todos los obreros y todos los creyentes de la iglesia. Si dejamos todo lo nuestro a un lado, si oramos delante de Dios, el problema de Génesis 3 desaparece. Totalmente desaparece. Si no tenemos el estándar humano, si rompemos los moldes viejos y tomamos el pacto del arca, derribaremos las murallas de Jericó y disfrutaremos de las bendiciones de Dios. Si dejamos todas las cosas a un lado, si dejamos todas las cosas que nos atan a este mundo, si somos capaces de apartar todas las cosas que nos distraen, que tienen nuestra mente centradas en las cosas físicas, si somos capaces de dejarlo y disfrutar las bendiciones como Dios le dio a Abraham y Abraham las disfrutó, los muros de Jericó caerán. Sí o sí, caerán. Ese Jericó que se levanta muchas veces enfrente de nosotros, que lo vemos como una muralla y como una gran torre que nos es imposible, solamente verlo nos da miedo. Esas murallas caerán. Hay tres cosas que me gustaría dejaros en el día de hoy. Solamente quiero que recordéis tres cosas. En el momento que tomemos la palabra de manera correcta, la obra de Dios ocurrirá. ¿Por qué? Porque no es tu palabra, es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios siempre sí o sí se cumple. Ahora, yo tengo que tomar la palabra de Dios correctamente. ¿Amén? Correctamente. Ya lo dijo en su tiempo. Todos los líderes y reyes ya han huido, todos los demás están temblando. Le dijo Rahab a los espías, están ahí, están temblando, están huyendo por la parte de atrás. ¿Qué significaba eso? Significaba que ya la obra estaba hecha, que solamente tienes que ir y tomar aquello que Dios te ha dado. Solamente tienes que creer la palabra que Dios te ha dado, porque los adversarios y los enemigos ya están derretidos, ya están derrumbados, están huyendo por detrás. No tienes que tener miedo entonces a las circunstancias, no tienes que tener miedo a nada, solamente la palabra que Dios te ha dado. Porque ya vieron el cumplimiento de la palabra anteriormente. No era creer en un vacío. Hoy en día, si nosotros tenemos fe y creemos en la palabra, ¿por qué es? Porque hemos tenido muchas experiencias ya en nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una palabra y Dios la ha cumplido? ¿Amén?
¿Cuántas veces? Cuando Dios me da otra palabra, yo sé que Dios la va a cumplir. ¿Por qué? Porque ya Dios me ha dado todas las palabras que Dios me ha dado, todas las ha cumplido, una tras otra. Yo tengo que creer esta palabra. Por eso el domingo a través del culto tengo que tomar la palabra de Dios. A través del mensaje del púlpito yo tengo que ver la palabra que Dios me está dando, porque yo sé que esa es la palabra que Dios va a cumplir. Pero normalmente, ¿qué ocurre? Que tomamos la palabra de cualquier manera. A veces tomamos el mensaje y la palabra de formas que son incorrectas. A veces yo he visto, sobre todo en el pasado, hermanos que están con el bolígrafo, ¿no? A ver si dice cualquier palabrita, cualquier cosa malsonante. Uy, un fallo. Uy. Si le escuchamos así el mensaje, nunca vamos a acertar. Había un compañero mío de seminario que cuando iba a predicar, le gustaba, aprendíamos, claro, al aprender griego en el seminario, pues a veces queda bien en los sermones, pues dar una palabra en griego, porque eso denota tu intelecto, ¿no? Das una palabra en griego y dices, oye, este tío es, ¿cuánto sabe, no? ¿Cuánto sabe? Y de veces dices, sí, la palabra agapao. Entonces, la palabra macetú, que es discípulo. ¿Cuánto sabe este hombre? Hasta que un día se presentó un hermano en la iglesia, y cuando este amigo mío iba a empezar a predicar, vio que esta persona sacó un Nuevo Testamento en griego. O sea, una persona que hablaba fluidamente el griego. Entonces, si estamos pendientes de esas cosas, si estoy pendiente de quedar bien porque digo una palabra en griego, si yo voy a estar pendiente de ver lo que dice el pastor y me voy a traer una Biblia en griego, a ver lo que dice, si es así o no, estamos perdiendo la palabra de Dios. Estaremos viendo otras cosas, quedarás bien. Queda bien, como dijo fulanito de tal, quedas bien, pareces un intelectual. Pero estamos perdiendo el sentido de la palabra. Tengo que ver y entender cuál es la palabra que Dios me está dando. No es tomar la palabra de cualquier manera. A veces escuchamos la palabra de los pastores y parece que estamos dando esa palabra, parece que no tiene nada que ver con nosotros. No estamos escuchando el mensaje. Así Jericó no se derrumba. Jericó no se derrumbará de esa manera. Leemos a veces la Biblia. La leemos por aquí, la leemos por allá. Hay muchas palabras bonitas. Me leo Salmo 23, veo muchas palabras. Está bien, pero no funciona así. No va a funcionar así nunca. Jericó no se derrumba de esa manera. Para que esto ocurra, tengo que tocar o tengo que tomar la palabra de Dios que me ha dado a mí personalmente. No es una palabrita bonita. Hay veces que es fácil cuando viene una persona con un problema. Mira, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hala, tira. No es así. No podemos dar versículos bíblicos como si fuese una pastilla de gelocatil o un paracetamol. A veces viene un hermano, toma un paracetamol. Salmo 23.1. Por favor, que nadie se ofenda. Pero toma un bomboncito de eso, ¿no? Coge un texto de aquí, ¿verdad? Somos a veces muy dados a coger un texto. Está bien, queda bonito, queda bien. Está bien en un momento determinado. Pero la guía no puede ser esa en mi vida. Dios puede utilizarlo, pero eso significará que no estás siguiendo la corriente de la palabra. Significará, no estamos llevando la corriente de la palabra. Yo necesito tomar la palabra concreta y determinadamente para mi vida. Tenían que entrar en Canaán, tenían que derribar Jericó. ¿Por qué? Porque era la palabra que ya Dios le había dado y había prometido a su siervo Moisés. ¿Por qué tenía que abrirse el río Jericó? Porque la palabra de Dios era cumplida. Tenían que entrar en Canaán. ¿Y qué había en el medio? El río Jericó, el río Jordán. ¿Qué significa? Tiene que abrirse sí o sí. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido una palabra. Las murallas de Jericó estaban en medio. No era más que obvio que las murallas de Jericó tenían que caerse. ¿Por qué? Porque estaba detrás de Jericó, estaba Canaán. Era la palabra de Dios que tenía que cumplirse. Y como la palabra de Dios se cumple sí o sí, no hay río, no hay muros que puedan frenarlo. Por eso yo tengo que tomar la palabra, tengo que tomarla de manera concreta, la palabra de Dios para mi vida. Si tomamos cosas extrañas, nunca se va a derribar Jericó. Por eso no seamos engañados. Tenemos la palabra, que no es cualquier palabra. Tenemos la palabra que Dios nos ha dado, no es cualquier cosa. ¿Qué le dijo Dios a Moisés?
ir a hacer sacrificio de sangre, salir al desierto, hacer culto. Yo estaré con vosotros con mi diestra de poder. Con la diestra de poder de Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. No era cualquier palabra, era una palabra de poder, dice la Escritura. Con la columna de humo y de fuego, con el maná, las codornices, con el agua que sale de la roca. Dios hizo milagros para que la palabra de Dios se cumpliera. Se cumplió el milagro del Mar Rojo, abrió el río Jordán. Este es el pacto y hay que derribar Jericó. Es el momento que es importante. Si en medio de las dificultades, en medio de los problemas, tomamos la palabra de Dios correctamente, se levantarán obras. Si la tomamos correctamente, la tenemos que tomar la palabra de manera correcta, no de cualquier forma. Una persona mientras trabajaba tuvo un accidente, se cayó de una gran altura y se quedó inválido. Este hombre, estando en el hospital, vino alguien y le leyó la Biblia. Y él leyó un versículo en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él lo entendió esta palabra y se quedó sorprendido. Y llegó a una conclusión: lo más importante no es si muero o si vivo. No es importante si soy inválido o no. Lo importante de verdad es conocer a Jesucristo. Él llegó a tener esta conclusión. Ahí se derrumba Jericó. Cuando llegamos a esa conclusión, este hombre llamó a su mujer: cariño, ven al hospital porque me he puesto en pie. Un hombre que llegó a ser un gran obrero dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque entendió cuál era su Jericó. Una diaconisa, la detectaron un cáncer. Era creyente. Esta diaconisa tomó la palabra de Dios y leyó: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ay, ¿esta mujer qué hizo, esta diaconisa? Tengo que recibir poder. Tengo que recibir poder, ¿para qué? Para poder sanar, para poder vencer al cáncer. Señor, necesito poder. Y empezó a orar fuertemente, pero no pasó nada. Esta mujer llegó a terminar de leer el texto, que a veces yo digo, muchas veces no terminamos de leer. Y recibiréis poder y seréis testigos. Samaria, en Judea, en Jerusalén, hasta el último de la tierra. Esta mujer llegó a entender esa palabra. Dijo que seríamos testigos. ¿Y qué he hecho yo hasta ahora? ¿Y qué he hecho yo hasta ahora? En ese momento tomó la palabra correctamente. Llamó a todos los miembros de su familia y les dijo: tengo cáncer y voy a morir. Pero quiero deciros algo que hasta ahora no os he dicho. A la familia. Os voy a decir algo que hasta ahora no os he dicho. Creer en el Señor Jesucristo y recibiréis la salvación. Entendió la palabra. La familia se quedó sorprendida. Nunca nos había hablado de esa manera. En ese momento se derribó su Jericó. En ese momento cayó Jericó. Esa persona que los médicos dijeron que moriría en 3 meses, aún sigue viva. Aún sigue viva, evangelizando y proclamando el nombre de Jesucristo. Toma la palabra correctamente. No te quedes solamente como a ti te interesa coger la palabra. Tenemos que coger la palabra que Dios nos da, no cualquier palabra, ni de cualquier manera, que podamos creer de verdad. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que creáis la palabra de todo corazón. Estamos tomando a veces demasiadas tonterías en vez de tomar la palabra. A veces tomamos demasiadas cosas que es solo lo que nos conviene. A veces nos acercamos a la Biblia y tomamos solo aquello que nos viene bien a nosotros. Tienes que tomar la palabra de Dios como Dios te la da personalmente a ti. Cuando hagas esto, verás la obra de Dios. En ese momento Dios les dio una palabra. En el texto que hemos leído, dar vueltas a Jericó. Segunda cosa que tenemos que pensar en el día de hoy. Dar vueltas a Jericó. ¿Cómo? Tomando la palabra de Dios. Amén.
La palabra nos dice que den vueltas a Jericó. ¿Pero por qué tengo que dar vueltas a Jericó? ¿Por qué tengo que rodear Jericó? Porque Dios le había dicho, como estuve con Moisés, estaré también contigo. Porque Dios nos ha dado una palabra. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No me apartaré de ti, estaré contigo hasta el final. También le dio otra palabra: esfuérzate y sé valiente. Yo te prosperaré y te guiaré. Tomó esta palabra fuertemente y dio vueltas. Dios me ha dado una palabra. Dios me está dando palabras que está cumpliendo. Dios está conmigo. Nadie me va a hacer frente. Solamente tengo que esforzarme. Solamente tengo que ser valiente. Entonces tengo que ir a dar vueltas. Pero, ¿dar vueltas porque sí? ¿Dar vueltas porque sí? ¿Estar dando vueltas simplemente como un tío vivo? Nada más. Dice la palabra que tenían que dar vueltas, según dice la palabra, siguiendo el arca del pacto. Da vueltas, pero no de cualquier manera. Sigue el arca del pacto. Y ahí aparece una palabra importante. Da una vuelta cada día. El séptimo día vas a dar 7 vueltas. Pero les dice en el versículo 10 una cosa curiosa. No gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día en que yo lo diga. Hasta que yo no diga, gritad, no gritaréis. Es decir, dar vueltas sin decir nada. ¿Qué quiere decir esto? Es la segunda llave para derribar Jericó. Primero, toma la palabra correctamente. Segundo, no es dar vueltas sin más, da vueltas orando con esa palabra. No habléis, orar. No hagáis otra cosa. Si descubrimos el poder de Dios que está junto con nosotros, Jericó se derrumbará. Tengo que saber solamente que Dios está conmigo, que Dios está a mi lado. Si tenemos este poder, ni siquiera necesitamos orar, porque Dios está conmigo, ya está. El pueblo de Israel hablaba demasiado, no tenía fuerza. Por eso es que iban de aquí para allá. Por eso muchas veces los creyentes van de aquí para allá. ¿Por qué? Los creyentes hablan mucho. Es que el pastor no sé qué, es que el pastor es así, es que el anciano es así, es que esta iglesia es de esa manera, es que es así. Hablamos, criticamos, nos quejamos, hacemos tantas cosas. Así no funciona, así no se caen los muros de Jericó. Y Dios tiene que decir, callaros. ¿Por qué? Porque hablamos tanto que lo único que estamos haciendo en vez de seguir la palabra es criticar, es quejarnos. Yo entiendo por qué lo dijeron, digo, porque yo conociendo a los latinos, a los hispanos, yo sé que nos gusta hablar mucho, nos gusta criticar mucho. Y yo me imagino que cuando dieran una vuelta estarían más de uno. Qué tontería, qué pérdida de tiempo, dando vueltas alrededor de una muralla, como si así se fueran a caer las murallas. Qué tontería. ¿Cuántos no pensarían esto? No que lo piensen, se lo dirían al de al lado. ¿Tú crees que las murallas se van a caer? Esta es tontería, Jesús se la ha subido a la cabeza. ¿Tú crees que Josué ha escuchado bien la voz? No, este se ha equivocado. Este le ha dado una insolación en la cabeza, le ha dado una insolación, se le ha ido la pinza. Tenemos tantos argumentos para dudar y para no creer la palabra. Que Dios conoce a su pueblo, le dice, mejor es que estéis calladitos. No habléis. No hagáis otra cosa. Al dar vueltas, no habléis. ¿Por qué? No hace falta hablar para derribar Jericó. No hace falta que estemos hablando, simplemente estate orando. Si disfruto del poder de que Dios está junto con nosotros, los Jericó de nuestras vidas se derrumbarán sí o sí. La respuesta sale sola. Por eso podemos decir solo evangelio. Si yo estoy dando vueltas, solo tengo evangelio, pero no necesito nada más, ni siquiera hablar. Las murallas van a caer. Porque tengo una palabra, porque el poder de Dios está conmigo, porque tengo mi boca callada. Pero hablamos porque interpretamos también la palabra a nuestra manera, como queremos. Y empezamos a hacer interpretaciones entre nosotros y cuestionamos la palabra de Dios en vez de tomarla y creerla. A veces ponemos nuestro juicio. Esto no puede ser así, esto no es equivocado. Esto será de otra manera, tendremos que hacerlo de otra forma. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando estamos hablando tanto?
como somos, lo único que hacemos es traer incredulidad. Y hablamos incredulidad. Y lo que estamos haciendo es meter incredulidad a los que están a nuestro lado. ¿Verdad? Esto no puede ser. Y la persona que recibe, yo pensaba, no, pero pastor, puede ser. Estamos trabajando en la incredulidad. No se puede derribar los muros de Jericó con la incredulidad. Por eso cierra la boca. Como Dios iba a derribar Jericó, simplemente tenían que dejar que Dios hiciera la obra, mientras callados oraban. Señor, que tu palabra se cumpla. Tú que estás con nosotros, has prometido que vamos a pasar a Canaán, pero no puedo porque hay un muro delante. Padre, tú has dicho que vamos a pasar, tú lo vas a destruir. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que tomemos esta palabra, para que creamos la palabra de Dios. ¿Cómo voy a derrumbar la dificultad más grande de mi vida? Cállate, cierra la boca y ora. Cierra la boca y ora. Es verdad que a veces nos gusta hablar de nuestros problemas. Nos gusta hablar de nuestras dificultades. A veces decimos, es bueno, ¿por qué? Porque cuando hablo con otra persona, le comparto mi problema, me refresca el alma, ¿no? Como que me desahogo un poquito, me encuentro un poquito más ligero, ¿verdad? Hablamos y parece como que el problema, al oírlo, parece que es menos problema, ¿no? Pero cuando llego a casa, ¿dónde está el problema? Sigue estando conmigo. Es decir, sí, estaré más refrescado, pero el problema sigue estando ahí. No es necesario que hablemos. Toma la palabra, Dios está contigo y ora con esa palabra. Los muros caerán, el problema caerá. Simplemente es buscar eso. Y tercera cosa que tenemos que recordar en el día de hoy: busca el tesoro escondido. Busca el tesoro escondido. Josué les dijo una cosa: cuando entréis en Jericó, no toméis nada, no cojáis nada. Entrar, pero no toméis nada, porque todo es anatema, es algo que no agrada a Dios. No hagáis nada, solo tenéis que buscar a una mujer. ¿Os acordáis? La semana pasada, ¿a quién tenían que buscar? Buscar a Rahab, nada más. Hemos salido al campo muchas veces, ¿verdad? Hemos salido al campo. Yo recuerdo, hay veces que hemos salido al campo y ha habido gente que hemos hablado con ellos y nos han dado su número de teléfono. Luego es verdad que hemos llegado y la mayoría de los casos, muchos de los casos, los números de teléfono que nos daban eran falsos, ¿verdad? No sé si alguno se acuerda, pero muchos de ellos eran falsos. Por eso que una persona no creyente pueda creer en Jesucristo y venir a la iglesia es un milagro de Dios. Amén. Que una persona pueda realmente conocer a Cristo y venir a la iglesia, con lo difícil que es, según algunos miembros de la iglesia, venir, eso es un milagro de Dios. Porque fíjate, incluso para miembros de iglesia les es complicado y difícil venir al culto, ¿verdad? Por las diferentes circunstancias. Pero hay veces nos cuesta tanto trabajo a los creyentes. No te digo nada a un no creyente. Cuando un no creyente entra a la iglesia, es un milagro de Dios. Por eso son un tesoro escondido que tenemos que buscar. Amén. Es un tesoro escondido. Si fuésemos al campo y un no creyente acepta a Cristo y viene a la iglesia y se convierte en un verdadero discípulo, ni te cuento. Ahí empieza a derrumbarse los Jericó rápidamente. Ahí es donde se caen los Jericós que hay a nuestro alrededor. Ir al campo, que los no creyentes puedan creer en Cristo y derribar Jericó de ese campo es lo más grandioso que puede haber. Por eso dice, no busquéis ninguna otra cosa, no busques riqueza, no busques oro, no busques plata, no busques animales, no busquéis nada de eso. Lo más valioso,
Busca un discípulo. Buscar los discípulos, buscar los obreros. Hay muchos creyentes que solo evangelizan creyentes. Escucháis bien, ¿verdad? Muchos creyentes solamente buscan creyentes para predicarles. Y se van a otras iglesias y buscan miembros de otras iglesias. Van a pescar en otras peceras. No busques pescar en una pecera. Vete al mar abierto. Busca los peces que hay en alta mar. No vayas a predicar a otro creyente. Está bien, está sufriendo, te lo encuentras en la calle, no tiene respuestas en su vida. Dale el evangelio, ya está. Luego Dios hará con él lo que quiera. Pero tenemos que salir al campo a encontrarlos. Que los no creyentes crean en Jesucristo. Ese será el tiempo y el momento en que Jericó y la oscuridad se derrumben. Y veremos cómo muchos de nuestros problemas, muchos de nuestros Jericós personales también se derrumban cuando estamos en el campo. Por eso tenemos que orar y apoyar a los misioneros. Por eso tenemos que orar, apoyar a los evangelistas. Si predicamos el evangelio y una persona acepta a Cristo, Jericó se derrumba. Porque hay un obrero detrás de Jericó, hay un discípulo ahí detrás. No hace falta que tomemos animales ni riquezas, nada de eso es necesario. Tenemos que salir de hacer macroeventos donde viene un predicador de turno que se trae de fuera con una gran inversión de dinero, que no estoy en contra de ello, pero el problema no es el líder de turno, es que las iglesias, en vez de llevar gente nueva o gente no creyente, los eventos se llenan de creyentes, todos son creyentes, el 99% son creyentes. Se hace una gran inversión, ¿qué es eso? Es no estar derribando Jericó y la oscuridad. Es no estar derrumbando y derribando todo eso. Tenemos que tomar la palabra de Dios correctamente para que la obra de Dios se levante y Jericó se derrumbe en el nombre de Jesucristo. Por eso os bendigo que busquemos estas bendiciones en el día de hoy. Buscar estas bendiciones en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo vas a derribar tu Jericó? Que tomemos el pacto de Dios. Toma el pacto de Dios. Entiende que Dios está juntamente contigo y entiende qué es el verdadero evangelismo. Los tesoros que hay en el campo, los tesoros que hay en Jericó. Cuando conozcamos esto, cuando experimentemos esto, cuando disfrutemos de esto, Jericó se derrumbará. Amén. Y Dios lo hará. No que tú lo vayas a hacer, Dios lo hará. Simplemente toma el pacto, la palabra que Dios te ha dado. Aprende que Dios está contigo a través de la oración. Y haz tu evangelismo. Busca a tus discípulos en ese Jericó. Verás cómo las murallas caen. Los problemas van a ser menos problemas, van a desaparecer. Por eso tenemos que salir al campo entendiendo esta palabra. Que en el día de hoy tomemos este pacto, que tomemos esta palabra. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.